¿Me escucha? Fernando, buenas noches. Jeffrey Nilsson. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, porfa? Sí, señora, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, sí, señora. Me alegra mucho verte por acá y escucharte nuevamente. Igualmente. ¿Cómo han estado? Bien, sí, señora. Ya te confirmo que estemos grabando, no hay sea. Bueno, yo creo que regalamos 5 minuticos a ver si más compañeritos se conectan e iniciamos la sesión, ¿les parece? Sí, bueno. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces ya nos vemos. David, por favor, no moleste más con eso que me queda todo grabado aquí. No más con eso. ¿Esto qué será? Buenas noches, nuevamente. Fernando, Nilsson, Jorge, Brian, Usman. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. Bien, su merced. Bien, gracias, su merced. Bien, Brian y Jorge, ¿cómo están? Bien, sí, señora, gracias. Osman, bienvenido otra vez por acá. Bueno, a todos, Nilsson, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ah, Muy bueno. buena noche. Sea aquí, listo.
para estar nuevamente. en la clase. Preparado total para iniciar otra vez, ¿cierto? Sí, señora, para continuar y poder terminar todo como se planea. Esa es la idea. Bueno, Sí, señor. entonces pues les quiero dar nuevamente la bienvenida a su proceso formativo. Pues yo sé que este año tenemos mucho trabajito, pero pues yo sé que con el favor de Dios y con el ánimo de todos ustedes y el trabajo, en fin, pues nos va a ir muy bien. Como lo decía Osman, sí, obviamente la idea es que trabajemos en equipo para que ustedes puedan pues culminar de forma satisfactoria pues su proceso de formación, sí, que eso es pues es el ideal. Bueno, ¿qué les quiero comentar? Pues como se dieron cuenta, pues ya en nuestra guía ya vamos a incluir pues otra transversal. Entonces tuvimos cambio en inglés, inicia con nosotros la instructora Maritza, ella nos va a acompañar pues con inglés. Ya en la parte de otra transversal van a trabajar con la instructora Ligia Vega, que ella es la instructora de comunicaciones. Hoy ya pudimos, como ya me como yo, ya ella ya me la asociaron a la ficha y ya pues aquí les puso el anuncio. Mañana tienen sesión con ella. Yo les había aquí, miramos en aquí les había comentado, entonces vamos a estar trabajando con la instructora en bilingüismo con Maritza Castro, y miren que se cambia el horario, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Con ella pues van a tener sesiones los martes, ¿sí? Con la instructora Ligia Vega, ella les va a trabajar la competencia de comunicaciones. Con ella van a estar trabajando el 13, el 20, el 27 de febrero y en marzo los días 6, 13 y 20. Entonces, pues para que estén ahí pendientes, ya saben que las transversales, pues es indispensable que estemos atentos a esas fechas, por lo que pues el instructor termina y ya después empiezan ustedes como a poseer problemas pues para la evaluación de sus evidencias. Ambas instructoras son muy bien, con ellas ya he tenido para trabajar, entonces por favor. Igual cualquier duda, cualquier inquietud que se presente, pues me comunican también para yo poder comunicarles a ellas y pues poder hacer que puedan hacer ustedes un buen trabajo. En el caso mío, entonces vamos a trabajarlo, tenemos programado lunes, miércoles y viernes, ¿no? Las sesiones por lo general las vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Todos los lunes, Dios mediante, si no hay algún cambio. Cuando sea festivo, entonces la vamos a hacer el miércoles, porque no podemos perder la sesión. Entonces, pero por lo general la vamos a trabajar en los lunes. Y lo que les digo, si tenemos un festivo, la correríamos al miércoles. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunta. ¿O todo claro? Instructora, qué pena. El enlace para la clase de mañana todavía no lo veo en los anuncios del Sahuna. Miramos a ver, porque aquí dice conferencia, espérate. Y aquí dice, aquí vamos a ver si nos lleva. Sí, mira, aquí está. Pues parece que sí. ¿Sí? Parece que sí. Cualquier cosa, no sé, ella me dijo que había hablado con Nilsson, que le había enviado como el enlace a él, o se había comunicado con él. Nilsson me puede confirmar si te envió algún enlace aparte de este. A ver si Nilsson me está escribiendo o me está contestando algo por acá, por el chat. No veo. Bueno, pues vamos a ver, espérate, miro por acá. Listo, Jorge. Muy bien, profe. Entusiasmado de retornar. Bueno, pues ahí está el enlace. Cualquier cosa, igual yo mañana estoy pendiente. Si hay algún inconveniente, me avisa y yo hablo con ella. ¿Sí? A ver si de pronto. Ah, o también ahorita le puedo escribir
que si me envía el enlace y yo se los envío pues por nuestro correo o algo. Yo hablo con ella igual mañana para que pues no vayan a tener ningún inconveniente con el inicio de la sesión, ¿listo? Bueno, listo. Entonces esa sería la parte del equipo ejecutor que vamos a tener. Ya ahorita también pues cuando terminen comunicaciones se va a trabajar proyecto. Entonces ahí se está mirando quién va a ser el profesional. Si lo oriento, bueno, hay dos compañeros que son del área de investigación o de pronto por el perfil yo también aplico, pero pues eso está por definir. Entonces si se dan cuenta, ya a partir de ahora van a tener siempre por lo general el instructor de inglés que él va de inicio a fin casi siempre. Pues me van a tener a mí y fuera de eso van a tener siempre a otro compañerito, puede ser el de transversales, el de investigación, el de derechos, el de cultura física, porque ustedes también van a tener profesor de cultura física, en fin, van a ir a estar alternando con 3 instructores. Entonces nos toca estar muy pendiente de eso, porque pues ya son 3 instructores, 3 evidencias, entonces toca estar trabajando muy juiciositos para que pues no se vayan a acumular así actividades de la parte de las transversales, porque pues siempre es bastante el trabajito que nos toca realizar. Bueno, ya retomando a nuestra parte, entonces nosotros ya habíamos finalizado la primera fase del proyecto, ya habíamos finalizado la fase de análisis y habíamos iniciado con nuestra fase de planeación, que si recordamos, pues esa fase de planeación tiene pues tres actividades de aprendizaje, por ende pues 3 guías. Estamos trabajando en la primera guía donde ya se trabajaron estas evidencias. Bases conceptuales de lógica proposicional ya se trabajó. El taller de resolución de problemas de algoritmos también. Fundamentos de programación estructurada también. Otra actividad fue el foro temático, que ya lo revisé. Ya pues estuve revisando y muy chéveres los aportes que realizaron en el foro. El taller aplicando las estructuras de control. O sea, también ya estuve revisando pues los ejercicios, o sea que hasta aquí pues ya revisé. Y este último que trabajamos, que fue lo que correspondía a trabajo con arreglos y vectores. Entonces esto lo trabajamos, estas actividades que tenemos aquí las trabajamos hasta pues el 13 de diciembre que fue cuando pues finalizamos el proceso de formación. Entonces pues vamos a empezar a trabajar ya estas dos, ¿sí? Y al finalizar estas dos pues terminaríamos nuestra guía de A. Después de estas dos, en esta guía está contemplado física. Entonces terminamos cuando terminemos estas dos pasamos a lo que es física, ¿sí? Vamos a trabajar física. Y ya continúa pues con lo de inglés, comunicaciones y pues terminamos así, pasaríamos a nuestra guía número 4. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, no, señora. Bueno, yo tuve acceso a la plataforma desde el 10, entonces he estado revisando para poder enviar dejando al día plataforma con evidencias para poder generar el consolidado pues que siempre les hago, para podérselos enviar y que puedan ustedes revisar qué les falta. Entonces yo creo que ya de aquí al viernes ya tengo todo ese consolidado y se los envío para que los que tienen evidencias pendientes pues las entreguen. Igual como siempre, ¿no? Los que tengan dudas, inquietudes, pues podemos hacer sesiones de trabajo en pues jornadas, no como por ahorita nuestra sesión, sino aparte, como he venido trabajando con muchos que me solicitan por correo que necesitan una sesión conmigo y las programamos pues en el tiempo que ustedes tengan tiempo y que pues yo les pueda colaborar. Entonces eso también está ahí para que por favor me escriban, programamos sesiones y la idea es aclarar dudas e inquietudes de lo de esta partecita que trabajamos.
Listo, entonces vamos a mirar aquí. Bueno, voy a apagar un poquito la camarita para que me consuma menos memoria este equipo. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, bueno. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido de lo que trabajamos, de estos temas que trabajamos, ya que pues el siguiente punto ya de la guía es empezar a codificar, ¿no? Ya pasar de lo que hemos trabajado en algoritmo, porque igual pues en el algoritmo también estamos codificando. Pero pues ya aquí ya vamos a empezar a utilizar lenguaje de programación como tal. Vamos a hacer un recorderis general de los temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que trabajamos ya lo que fue la introducción a algoritmos, los diagramas de flujo, las estructuras de control y el manejo de arreglos, pues es algo que es fundamental que nosotros, o sea, que ustedes lo tengan claro. Porque como yo les comentaba, si ustedes logran entender esta parte, pues es que todos los lenguajes de programación trabajan lo mismo, o sea, todos tienen esa misma, trabajan con esta misma, como con esta misma estructura, lo único que va a cambiar ya en cada lenguaje, como lo vamos a ver más adelantico, ya es su sintaxis, su semántica, en fin, la forma como trabajan, pero por lo general todos tienen lo mismo. Entonces, vamos a hacer un recorderis rápido y lo que les comento. Si tienen algunas dudas, inquietudes sobre estos temas, no duden en solicitar una sesión donde yo me pueda o sea, reunir con ustedes y explicarles. No les, o sea, ustedes van a ser programadores, ¿sí? Y si no tenemos esto claro, pues de pronto se nos va a dificultar un poco más pasar a un lenguaje de programación, en fin. Entonces no todos se aprenden de la misma forma, todos aprendemos diferentes y de pronto a veces no preguntan, porque qué tal algo tan que parece tan fácil, porque no lo puedo hacer. No, es que cada quien es diferente la forma como aprenden, pero si logramos lo que yo les digo, entender esta parte bien, pues va a ser más fácil. Entonces cualquier cosa que necesiten acá me avisan, programamos y aclaramos dudas, como pues he venido trabajando con varios de ustedes. Entonces el primer tema que trabajamos fue lo que correspondía a la introducción de la algoritmia. Entonces, aquí pues uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Sabes qué es el pensamiento computacional? O sea, casi siempre cuando se empieza a programar, pues nos hacemos esta pregunta. Sí, entonces pues sí, nosotros ya podemos decir que entendemos qué es esa parte, porque pues este es el proceso o método que permite resolver problemas de la vida diaria mediante, en este caso, conceptos informáticos. Para nuestro caso, pues la, la presentación de problemas utilizando pues algoritmos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros los problemas? Los componentes que nosotros utilizamos es pues descomponer el problema como en tareas más pequeñitas, hacer el reconocimiento de diferentes patrones, hacer abstracción y pues después de todo eso los podemos representar por medio de un algoritmo. Aplicamos el pensamiento computacional todos los días, sin ser conscientes del proceso, llevándolo a nuestras actividades regulares y realizándolo de manera pues virtual. O sea, nosotros todo el día estamos haciendo procesos, nosotros ya vimos, ¿no? Todas las actividades, cualquier actividad que nosotros realicemos, pues tiene una serie de pasos que por lo general se realizan en un orden lógico, ¿no? Y para realizar cualquier actividad o cualquier tarea, siempre vamos a necesitar datos tanto de entrada, realizar procesos y todo lo vamos a obtener una salida. En programación siempre, pues esa es la lógica, ¿no? De la programación. Cuando iniciamos nosotros vimos esta parte, ¿no? Que era la resolución de un problema mediante el razonamiento lógico. Entonces recordamos esta parte chiquita donde nos decía que el razonamiento es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y acceder de manera consciente de los hechos establecidos, conexiones lógicas necesarias entre ellos.
El razonamiento entonces permite al ser humano resolver problemas, evaluar opciones, elegir la manera más adecuada por medio de un pensamiento lógico, que eso es lo que pretende pues, hacer la inteligencia artificial, que todavía no llegar a hacer lo que nosotros hacemos una máquina todavía está un poquito lejos, pero eso es lo que se pretende, ¿no? El razonamiento conlleva a pensar ordenando ideas y conceptos para de esta forma poder llegar a una conclusión. Entonces, el pensamiento lógico, pues recordemos que hay pensamiento lógico deductivo que permite a partir de unas ideas generales llegar a una conclusión particular. Y también tenemos el pensamiento lógico analítico, que en este se desglosan las ideas para mejorar pues el entendimiento. Aquí ya pues nosotros hablábamos del concepto de algoritmia, ¿sí? Donde decimos que los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Y recordemos que es finito, o sea, porque tiene un fin, o sea, tiene un inicio y tiene un fin. Bueno, algo también que vimos que las características principales de un algoritmo es que debe ser preciso, ¿sí? Esto quiere decir que cada instrucción debe indicar claramente lo que se quiere, lo que se tiene que hacer. Finito, porque debe tener un número definido de pasos, o sea, debe tener un inicio y un fin definido, es decir, que debe producir los mismos resultados con las mismas condiciones de entrada. Para eso nosotros pues hacíamos los casos de prueba, ¿no? Donde se le digitan datos de entrada y pues deben dar el mismo resultado. Si yo le doy una suma 2 más 2 siempre me tiene que dar 4. No podría cambiar. Porque si yo ejecuto mi programa y le digo que me sume 2 más 2 y me da 4 pero vuelvo y le doy 2 más 2 y me da 5 pues ahí está, ahí hay problemas. Entonces habría que corregir. Y habíamos visto que pues los algoritmos son de dos tipos, ¿no? Los algoritmos cualitativos y los cuantitativos. Gracias, hijos. Estos son los dos tipos de algoritmos, los cualitativos y los cuantitativos. Habíamos visto también que para analizar cuando vamos a desarrollar un algoritmo, pues debemos determinar datos de entrada, proceso y salida. Es básico, ¿sí? O sea, si yo voy a programar, tengo que definir cuáles son mis datos de entrada, cuáles son los procesos que debo desarrollar y cuáles son sus salidas. Es indispensable. Y como lo teníamos acá, pues aquí todos los algoritmos van a tener pues un inicio y un fin. Vimos que los medios de expresión de un algoritmo eran tres, que nosotros podemos expresar un algoritmo en lenguaje natural, donde pues aquí tenemos un ejemplo donde yo puedo expresarlo aquí y no tenemos una sintaxis específica. Sí, ya cada quien puede escribir porque no existe, o sea, puede redactar los pasos aquí de la forma que considere porque no hay sintaxis específica. Entonces pueden hacer un algoritmo en lenguaje natural. El pseudocódigo, pues ya es expresar un algoritmo, pero ya con una sintaxis específica. Sí, o sea, ya hay palabras reservadas, en fin. Nosotros trabajamos pues, con PCIN para el algoritmo y otra forma de representar el algoritmo era pues con los diagramas de flujo. Que estas dos en el foro ustedes pues hay una participación que hicieron, pues decían cuál era la diferencia, cuál era mejor y en fin. ¿Sí? Y pues ahí eso sí ya depende del programador. En el foro alguien manifestaba que en los diagramas de flujo solamente se utilizaban cuando uno iniciaba programación y pues no es, o sea, no. Realmente uno, o sea, cuando los programas muchas veces como cuando uno tiene gran cantidad de texto, un ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, una cantidad, un documento de 50 páginas, y si yo veo coger ese documento y hacer un esquema o mapa mental y entender eso es más fácil. Nosotros los programadores trabajamos mucho en diagrama de flujos porque para yo poderle explicar el código, lo que hace una serie de instrucciones a un grupo de programadores, pues todo lo como que lo entendemos más fácil por medio de diagramas. Es más fácil por un diagrama entender qué hace un programa que muchas veces coger todo el código.
Entonces los diagramas de flujo pues depende lo que les digo ya, pues también se utilizan no solamente en el inicio, sino pues en cualquier momento depende de esa parte. Entonces esas tres eran las formas de representar un algoritmo y las tres son válidas, porque es que si a mí alguien me dice, no, yo no quiero ni hacer, representarlo ni en diagrama de flujo, sino lo hago en lenguaje natural y me representan todos los pasitos ahí a manito y me hacen el caso de prueba y funcionan, está perfecto, porque si esa solución que me dieron en lenguaje natural a mí me permite después llevarlo a un lenguaje de programación y funciona, es válido, ¿sí? Es válido, no necesariamente tiene que ser en uno, con el que se sientan más cómodos, pero sí lo importante es poder entender esto, cuáles son mis datos de entrada, porque eso me van a poder permitir definir variables, cuáles son los procesos que tengo que hacer y la salida, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Entonces esas serían las tres. Entonces, ¿qué vimos también? Que para poder elaborar un algoritmo se necesitan aprender una serie de conceptos, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Qué conceptos trabajamos? Nosotros trabajamos qué fue un dato. Los datos los clasificamos en diferentes tipos de datos, ¿cierto? Y para que nosotros podamos trabajar datos, que el computador pues, bueno, los pueda almacenar, interpretar y procesar, pues trabajamos con los identificadores, ¿sí? Y ya datos almacenados en los identificadores pues nos permiten hacer operaciones ya fueran aritméticas, relacionales o lógicas. Y aquí tengo el resumen, pues los tipos de datos que manejamos a nivel general. Tenemos datos simples como son los numéricos, los alfanuméricos y los booleanos. Datos compuestos, ya tenemos los arreglos, que en los arreglos tenemos arreglos unidimensionales, bidimensionales, las listas, los diccionarios y los registros. Datos especiales como imágenes, videos, fechas. Y ya otro tipo de datos que son los datos especiales como el null, los enunciados, los objetos y los punteros. Entonces, a medida que vayamos a ir pues trabajando en los diferentes lenguajes de programación, pues vamos a irlos manejando pues todos. Listo. Concepto clave también. Ya sabemos que existen dos tipos de identificadores, que son las variables y las constantes, ¿sí? Y pudimos, o sea, ya sabemos que un identificador es un lugar donde se almacena un dato. Y pues estos identificadores por lo general tienen un nombre, a estos identificadores se les va a almacenar un valor y siempre van a tener un tipo. Bueno, a nivel de variables, recordemos que tenemos dos tipos de variables, ¿no? Variables de entrada y las variables de salida. Entonces aquí teníamos que pues una variable es un lugar donde se almacena un dato. Tiene un nombre, un valor y un tipo. En esta estructura los datos pueden cambiar de contenido. Y tenemos las constantes, ese es otro tipo de variable, que es un lugar también donde se almacenan datos, pero en este caso pues los datos de las variables no cambian. Ambos deben de tener un nombre, pues el valor que se va a almacenar dentro de nuestra variable y un tipo. Debemos definir el tipo de variable. Otro aspecto importante que trabajamos y que vimos fue que pues, para realizar pues, en la algoritmia trabajamos diferentes tipos de operadores, que son operadores aritméticos, operadores relacionales, los lógicos, los de concatenación, asociación, asignación y los operadores unarios. Entonces, al igual, estos mismos operadores los vamos a trabajar en los lenguajes de programación y como con los operadores realizamos procesos, ¿sí? Entonces, pues también trabajamos la parte de lo que fue la prioridad de los operadores, ¿no? Que como lo vimos es indispensable pues para que se realicen cálculos de manera correcta. Listo. También vimos los operadores, tenemos el AND, el OR y el NOT, que recordemos que estos operadores pues nos devuelven valores booleanos, ¿no? Y también trabajamos esta parte de las tablas de verdad para saber cuál es el resultado que nos devuelve pues cada uno de los operadores. Esto también lo trabajamos y se hicieron ejercicios. Listo, entonces eso que vimos anteriormente pues es fundamental que todos lo tengamos claro.
que todos podamos identificar, por ejemplo, toda esta parte de los operadores, cuándo utilizarlos y en fin. Entonces, toda esa partecita lo vimos. Ahora pues también hicimos, bueno, un algoritmo en pseudocódigo es una representación textual y estructurada de las instrucciones necesarias para resolver un problema, escrita en un lenguaje semiformal que mezcla las palabras comunes con estructuras típicas de lenguajes de programación. O sea, aquí ya que ahorita cuando pasemos a algún lenguaje pues nos vamos a dar cuenta pues que los algoritmos son como programas chiquitos que no están hechos en un lenguaje de programación, pero pues es como la introducción para pasar fácilmente al lenguaje de programación. Para hacer algoritmos existen muchos programas, ¿no? Está PCInt, DFD, está este Visual, bueno, todos estos que vemos acá, el Raptor, en fin. Todos no los alcanzamos a trabajar por tiempo, ¿no? Pero pues igual todos en general nos sirven para hacer, pues ahí, probar nuestros algoritmos. Aquí vimos que pues cada uno de estos programas que nos permiten hacer algoritmos pues tienen una sintaxis diferente, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar ahí, y de igual forma en los lenguajes de programación. O sea, van a hacer lo mismo, pero la sintaxis es diferente. ¿Sí? Entonces aquí podríamos hacer una comparación entre lo como es la sintaxis de PCInt y de Visual ALC, que pues nos permiten hacer algoritmos, pero pues la lógica de la programación, como les digo, es la misma, pero la forma de escribir las instrucciones cambian, ¿no? Cambian. Listo, pues trabajamos en PCInt para hacer los algoritmos y aprendimos el proceso de, bueno, que para hacer un algoritmo definíamos entrada, hacíamos el proceso, la salida, hacíamos nuestro algoritmo y pues siempre definíamos los casos de prueba para probar que este algoritmo pues funcionara, ¿no? Que diera los datos que los resultados obtenidos fueran los esperados. Esa parte esta la trabajamos, entonces se hicieron pues algoritmos de forma estructurada, algoritmos ya trabajando estructuras de control y algoritmos con vectores y con matrices. Entonces eso fue lo que se trabajó en PCInt. Y aquí pues hay un ejemplito, ¿no? Cómo representar un algoritmo en lenguaje natural, ya uno en PCInt y cómo se vería en un diagrama de flujo. Hasta ahí, o sea, es importante que cada uno, bueno, de pronto si olvidé algo, recuerden que ustedes tienen sus materiales, hacer la revisión, si tienen algunas dudas de algunos ejercicios, lo que les comentaba, me avisan y trabajamos esa partecita. Listo. Otro tema que se trabajó fueron los diagramas de flujo, ¿no? Que pues un diagrama de flujo es una forma común de representar los algoritmos. O sea, que se representa un algoritmo, ya que se representa por medio pues de símbolos, ¿no? Y dentro de lo que habíamos trabajado, entonces aquí está pues la simbología que, que nos va a permitir pues, representar un problema por medio de un diagrama de flujo. Entonces teníamos aquí pues el inicio final, el de decisión, el de entrada general, el de para manejar iteraciones, entrada por teclado, salida impresa, la llamada a una subrutina, salida en pantalla, el simbolito que nos representa para hacer pues una acción, una operación, conectores, el flujo, las flechitas nos indican el flujo, como lo decía Elisa en su participación en el foro, pues que por ejemplo en este caso esas flechitas nos van a indicar el flujo en cómo se debe ir ejecutando el programa que Elisa, y pues los conectores. Esa era la partecita. Entonces vamos a hacer un quiz aquí chiquito, a ver, para que podamos pues recordar estos conceptos. Entonces voy a ir leyendo las preguntas y vamos contestando. Podemos realizarlo en equipo. Vamos a ver qué tanto recordamos y qué debemos como reforzar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cuánto sabemos de algoritmia, ¿no?
¿Qué tanto recordamos? Entonces vale, yo les leo la pregunta y ustedes leen las opciones y me dicen cuál es. Entonces, ¿qué es un algoritmo en programación? Aquí están las 4 opciones. Ustedes me dicen cuál selección. La cuarta. Entonces aquí dicen, ¿qué es un algoritmo en programación? Un conjunto de instrucciones ordenadas para resolver un problema. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Sí, terminando por acá. Ay, sí, era esa. Sí, es esa. ¿Cuáles son los 3 componentes principales de un algoritmo? Entrada, proceso y salida. Muy bien. El pensamiento lógico deductivo parte de conclusiones particulares para llegar a una general. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Saben por qué se va a acabar el tiempo? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Claro. No, falso. ¿Cuál, ¿Cuál es la principal diferencia entre un algoritmo cualitativo y uno cuantitativo? El tercero. Listo, correcto. El cualitativo se usa, bueno, se pasó. ¿Cuál de los siguientes algoritmos es un ejemplo de algoritmo cuantitativo? La última, obtener la suma de dos números. Correcto. Representación de un algoritmo con palabras claves y estructura lógica. ¿Qué nos permite hacer eso? Representar un algoritmo con palabras claves y estructura lógica. Pseudocódigo. Muy bien. ¿Cuál es la representación gráfica de un algoritmo? Diagrama de flujos. Diagrama de flujo. Muy bien. En un diagrama de flujo el símbolo rombo representa una. Decisión. Solución o condición. No, pero sí me quedó, fue mala misión, ¿no? Sí era decisión. Esa me quedó, fue mala a mí cuando la chulé allá. Elementos que almacenan datos. Variable. Muy bien. Valores que no cambian en la ejecución de un programa, del algoritmo. Constante. Bien. ¿Cuáles de los siguientes elementos no forman parte del concepto de algoritmo? Memoria. Memoria RAM. Correcto. El razonamiento lógico analítico permite ordenar las ideas y conceptos para llegar a una conclusión. Verdadero. Verdadero. Señor. En un algoritmo, el conjunto de instrucciones debe seguir un orden lógico y deben ser finitas en número de pasos. Verdadero. Correcto. El pseudocódigo es una forma estructurada de representar un algoritmo mediante palabras y estructuras lógicas, mientras que el diagrama de flujo usa símbolos gráficos para representar visualmente el flujo del algoritmo. Verdadero. Sí. Solo puede tomar valores verdadero o falso. Booleano. Bien.
Representa números sin decimales. Enteros. Bien. Representa números con decimales. Flotante. Booleano. Booleano. Sí. ¿Seguro? Mira números. Flotante. Yo me voy con flotante, el primero que dije. Porque el booleano, recuerden que nos almacena falso, falso o verdadero. Representa una secuencia de caracteres. Se pueden almacenar una secuencia de caracteres. ¿Cadena de texto? Sí. Representa una secuencia de caracteres. Ay, yo había corregido este. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de datos primitivo en programación? Diccionario. ¿Cuáles son operadores aritméticos? La primera. La segunda. La segunda, sí. Aritméticos, ¿no? Para realizar sumas, restas, multiplicaciones, en fin. Sí. Aquí, ¿cuáles son operadores relacionales? La segunda. Mayor, mayor, menor, igual, muy diferente. La tercera, creo. Sí, la tercera. ¿Relacionales, seguro? Sí, relacionales son estos. Estos son otros. Operadores lógicos. La cuarta. Operadores aritméticos, bueno, esta me quedó repetido. Sí, ahí me olvidó. Bueno, ¿cuál de los siguientes operadores tiene mayor prioridad en una expresión matemática? Paréntesis. Paréntesis. ¿Cuál de los siguientes operadores se utilizan para concatenar una cadena de texto en un algoritmo? El más. Sí. Los operadores relacionales comparan valores y su resultado es siempre un valor booleano, que puede ser verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. ¿Cuál de los siguientes no es un operador relacional? El más. Sí. El operador AND devuelve verdadero solo si ambas condiciones son verdaderas. Falso. No, ese era verdadero. Recuerden, el I, si ambas son verdaderas, entonces devuelve verdadero. El operador AND, me quedó repetida. El operador AND devuelve verdadero solo si ambas, bueno, esa es verdadera. El operador mayor o igual indica que un valor es mayor o menor que otro, este símbolo. ¿O es otro? Falso. Si X es igual a 10 y Y es igual a 5, ¿qué resultado devuelve la operación X mod Y?
5. ¿Seguros? Bueno, yo voy a enviar. 2, 2, 2. Cero. Cero, Cero. ¿cierto? Porque recuerden que divide y... Bueno. ¿Qué operador lógico devuelve verdadero solo si ambas condiciones son verdaderas? Y Sí. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión lógica? verdadero. El operador se usa para verificar si dos valores son diferentes. Verdadero. Bien. ¿Qué valor devuelve esta expresión? Hasta aquí. Pues podría ser falso o cero. Seguro que, bueno, yo creo que, bueno, vamos a ponerle falso. Pero recuerda que como este tipo de expresiones nos devuelven falso o verdadero. ¿Sí? Entonces sí era falso. Si x es igual a 20 y y igual a 5, entonces que nos devuelve. 4. Entonces mire que aquí en el anterior tenemos para dividir dos el mod y el slash. ¿Qué resultado devuelve esta expresión? ¿Es la misma que la anterior? Bueno, miren a ver. No, no es la misma. ¿Qué devuelve? Falso. Ahorita fue falso, sí. Es verdadera. El operador igual se usa para asignar un valor a una variable, mientras que el operador pues igual se usa para comparar si dos valores son iguales. Verdadero. Sí, correcto. Se utiliza para indicar inicio y final en un diagrama. El tercero. Tercero, sí. Ujú. Indica comparación de datos y dependiendo del resultado nos devuelve un valor lógico, ya sea falso o verdadero. Primero. Correcto. ¿Cuál símbolo nos representa entrada y salida de datos? Primero. El primero. Entrada y salida de datos. Tercero. El tercero. Tercero, tercero. Ujú. Indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. El primero. El primero vimos anterior que era que nos ingresaba, este es para realizar un proceso, ¿no? El segundo. Bueno, es símbolo que representa un mensaje o resultado en pantalla. Del medio. Primero. De la El mitad. segundo.
enlace 1. No. Indica instrucción o grupo de instrucciones que se ejecutan varias veces. Último. Listo. Instrucción de entrada de datos por teclado. Tercero. El primero. Bueno, el tercero, ¿sí o cambio? El tercero era el primero por teclado. Entonces para imprimir. Indica representación de uno o varios resultados de forma impresa. Tercero. El primero. Indica el enlace de dos partes en un diagrama dentro de una misma página. Segundo, medio. ¿El cual? Del medio. ¿Seguro? Bueno, Yo digo que el segundo. porque miren que este es enlace, El tercero. es el primero. Ah, bueno. Cuando el diagrama es como muy grande, entonces uno lo puede concatenar con este para que esté en la misma página. Indica seguimiento lógico del diagrama. Segundo. El segundo. Segundo. O sea, las flechitas son el caminito que uno debe seguir como para que, o sea, seguir el flujo de ejecución de un programa, ¿no? Indica el enlace de dos partes en un diagrama diferente. Por ejemplo, si no, en una página no nos quedó, Primero. exacto, le indica dónde debe ir si se pasó para otro lado. Listo, bien hecho. Entonces, miren que estos son conceptos que, pues, si nosotros los tenemos claro, pues nos va a ir bien. Miren que no, o sea, a ustedes se pueden hacer, o sea, ¿cómo hace? Muchas veces uno no necesita que un programador sepa programar en todos los lenguajes de programación porque no es posible. O sea, eso existen muchísimos programas, muchísimos lenguajes de programación, pero que sí necesita uno que el programador todos estos conceptos que acabamos de ver los tenga muy claros. ¿Por qué? Si llega alguien a mi equipo de programación, yo necesariamente no lo puedo poner que me haga ya un programa, sino le entrego un diagrama y le puedo decir, interpréteme y le entrego ese diagrama de flujo y dígame qué hace el programa. Entonces, si yo me sé mis símbolos, no es aquí estoy haciendo un ingreso de datos, estás haciendo un proceso, me está imprimiendo en pantalla, en fin, yo puedo poner, uno sabe eso. Entonces es importante, ¿no? Esa partecita. Que pueda, entrego un diagrama de flujo y ¿qué hacen? Y me dicen, este programa hace esto y el resultado es esto y en fin, manejo de operadores, en fin, todo eso pues es vital para esa parte, pero estamos bien. O sea, ahí con lo que trabajamos, pues ahí estamos bien. Cada uno cositas que tenga que reforzar, manejo de operadores, en fin, es necesario pues que lo tengamos claro. Ahí lo que les digo, de que uno entiende estas cositas, pues ya uno es fácil pasar a un lenguaje de, programa, de programación. Otra parte muy importante que trabajamos, importantísima, pues son las estructuras de control, ¿no? Perdón, las estructuras de control como tal. Primero tenemos como tal las estructuras algorítmicas. De esas estructuras algorítmicas tenemos tres. La secuencial, tenemos secuencial, alternativa y repetitiva. Estas son las tres estructuras que se manejan en todos los lenguajes de programación. Entonces la secuencial es pues como su nombre lo indica, se ejecutan una serie de actividades de forma continua, como por ejemplo algoritmos que hacían
Suma dos números y muestra el resultado, en fin, o sea, en orden secuencial, se ejecuta una tras otra. Ya teníamos las alternativas que en esta, pues veíamos que dependiendo una condición, ¿sí? Si nos daba la condición ya sea verdadera o falsa, pues se ejecutaba una serie de instrucciones. En esta alternativa o se va por el verdadero o por el falso, en fin, pero pues no, nunca va a ejecutar por los dos laditos. Y teníamos las repetitivas, que las repetitivas pues le dicen a veces es bucles, o sea, a nivel de si ustedes investigan, entonces estructuras de control repetitivas o cíclicas o bucles, en fin, cualquiera de los nombres es válido y es lo mismo. Entonces, miren que en las, por ejemplo, en las secuenciales, como habíamos visto, asignación, o sea, definición de variables, entradas, se hacen procesos y obtenemos salidas. En los condicionales, este tipo de condición, perdón, sí, condicionales o alternativa, tenemos condicionales simples, los condicionales dobles y ya los múltiples. Y en las repetitivas, cíclicas o bucles, como lo deseen llamar, encontramos tres, que es el hacer para, el hacer mientras y el repetir hasta. De estas estructuras también pues las vimos y realizamos diferentes ejercicios. Y continuamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señora. Bueno, vamos en estructuras de control, ¿cierto? Bueno, entonces, para recordar, entonces, las estructuras de control alternativa tenemos tres, ¿no? La simple, la doble y la multialternativa. Entonces aquí tenemos pues la representación. La simple pues básicamente si la condición es verdadera, pues se nos va por el verdadero y nos ejecuta las acciones. Si la condición es falsa, pues finaliza, ¿no? En la doble, entonces tenemos una condición y evalúa la condición, si es verdadero, ejecuta las instrucciones o acciones que estén por el verdadero y si es falso, ejecuta por las instrucciones pues que se van por el lado del falso y finaliza. Y la multialternativa, entonces esta estructura evalúa una expresión, un valor y pues teniendo en cuenta el valor de entrada, pues ejecuta alguna de las acciones. Estas son las tres estructuras, pues los tres tipos de estructuras alternativas. Ahí pro instructora se usa el select case. Exacto, perfecto. El select case, perfecto. Ese es cuando son, por ejemplo, utilizamos, si vamos a digitar lunes, martes, miércoles, necesitamos que si voy a digitar lunes me hago una instrucción, una serie de actividades, entonces podemos utilizar el select case. Entonces sí, porque también se podría hacer con if, pero es más largo, ¿no? If anidado si esto, si esto. Entonces el select case es pues en español según y es el select case que nos decía aquí el compañerito. Entonces pues aquí está la forma como se representa pues en español sí, entonces if y en inglés es if, ¿no? If, el if. Entonces listo, ya miramos pues las estructuras secuenciales ejecutan una instrucción tras otra, las alternativas teniendo en cuenta pues una condición y ya aquí tenemos ya las estructuras pues de control, que pues las estructuras de control que nos van a permitir modificar el flujo de ejecución entre las instrucciones pues ya sea en un algoritmo o en un programa. Las estructuras de control pues tenemos tres, que es el hacer para, que pues el lenguaje de programación ya lo vamos a conocer como, pues la sintaxis es for, el hacer mientras, el lenguaje de programación es while y el repetir hasta, que tenemos el do while. Entonces estas son nuestras tres estructuras de control. Entonces las estructuras de control, por lo general dice que las estructuras iterativas o de repetición permiten ejecutar una o varias instrucciones un número determinado de veces o indefinidamente hasta que se cumpla una condición. Aquí tenemos la estructura for, ¿sí? Que esta estructura se usa cuando se sabe el número de veces que se va a ejecutar un conjunto de
instrucciones o de pasos o de acciones u operaciones. Y el mientras o el do while, pues estas realiza las instrucciones mientras que la condición es verdadera, ¿no? Cuando sea ya falsa, pues para para pues el ciclo. Aquí pues también cuando empezamos a trabajar las estructuras de lo que es hacer mientras y repetir hasta, recuerden que ya trabajamos dos tipos de variables, ¿no? Que eran los contadores y los acumuladores. Entonces aquí ya sabemos que un contador o incrementador es una variable de tipo entero que incrementa o decrementa un valor de forma constante. Y los acumuladores también son variables numéricas que incrementan o decrementan un valor, pero no de manera constante. Entonces, esto también lo trabajamos y pues definimos bien que eran contadores y acumuladores. Aquí pues es como una representación ya a nivel de pseudocódigo, ¿sí? Cómo se ve cada una de las instrucciones y cómo, perdón, de las estructuras de control y cómo trabajan. Si alguna cosita se olvidó, recuerden que ustedes tienen material. En el material tenemos para si acaso hacer recorders. Y aquí pues a nivel general podemos ver qué hace cada una de las instrucciones. Vamos a mirar a ver qué tanto recordamos sobre las estructuras de control. Bueno, las estructuras no solo de control, sino las estructuras en algoritmos, ¿no? O en programación. Vamos a empezar. ¿Qué es una estructura algorítmica? La última. Un conjunto de instrucciones organizadas para resolver un problema. Correcto. ¿Cuáles son las principales estructuras algorítmicas? La última. Secuencial, condicional y repetitiva. Una estructura condicional permite que el algoritmo tome decisiones en función de una condición. Pues nada. En una estructura secuencial, las instrucciones se ejecutan en un orden sin interrupciones, en un orden que Lineal. lineal. Ejecuta instrucciones una tras otra sin saltos. ¿Qué tipo de estructura? ¿Cuál? Bucle. Secuencial. Secuencial. Sí, porque aquí dice sin saltos, ¿cierto? Creo que llegó alguien. No, alguien me... Ahí. Secuencial, ¿cierto? Permite tomar decisiones en base a condiciones. Estructura La condicional. primera. La primera. Ujú. Permite repetir un bloque de código varias veces. Bucle. ¿Cuál de las siguientes no es una estructura algorítmica? La segunda. No, esa me quedó a mí mal evaluada, pero sí era la segunda.
¿Cuál de las siguientes no es una estructura de control? La última. ¿El bucle while se ejecuta siempre al menos una vez? Falso. Muy bien. ¿Qué tipo de estructura se utiliza para ejecutar un bloque de código un número determinado de veces? For. Eh, Sí. El bucle do while garantiza que el bloque de código se ejecuta al menos. una vez. Sí, en ese sí, si necesitamos que al menos se ejecute una vez, utilizamos ese y ya después evalúa condición verdadera falsa y ya verifica si vuelve a ejecutar instrucciones o no. Pero cuando necesitemos que por lo menos una se ejecute, utilizamos ese. Ujú. ¿Cuál es la diferencia principal entre un bucle for y un while? La tercera. La Segunda, tercera. la tercera. For tiene una cantidad definida de repeticiones. Y while depende de una condición. ¿Sí? Eso lo debemos tener claro. Muy bien. Entonces, bucle for se ejecuta un número fijo de veces. El while se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Y el do while se ejecuta al menos una vez antes de verificar la condición. ¿Eso es verdadero o falso? Bien. Si una estructura if tiene una condición que nunca se cumple, ¿qué sucede? El Segundo segundo. infinito. ¿Cuál de estas sería? La La tercera. segunda. ¿La segunda? Yo digo la tercera. Segundo infinito, ¿no? Segunda. A ver. Sí, porque si la condición no es verdadera, pues, o sea, no ejecuta las instrucciones que están ahí, pero igual él sigue, continúa con, si hay instrucciones después de ese, pues las continúa ejecutando. Una estructura de control permite alterar el flujo normal de ejecución de un programa. Para mí sí. Verdadero. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones ¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente una estructura condicional en pseudocódigo? La segunda. ¿Esta? La última. ¿Sí? La última, sí. La última. Sí. Les hago caso. ¿Cómo? No para acá, mi. El flujo de un algoritmo puede alterarse utilizando estructuras de secuencial o de control. De control. ¿Qué tipo de bucle es más adecuado para recorrer una lista de elementos en un lenguaje de programación? El for. ¿Cuál es la principal diferencia entre una estructura
if, else y el switch, o sea, switch case. La última. Sí, lo que decíamos, ¿cierto? Cuando hay condiciones fijas, por ejemplo, que digite si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo, o sea, cuando son condiciones fijas es esta. Ujú. En un bucle for, la estructura básica incluye una inicialización, una condición y un incremento o decremento. Control. ¿Saben qué era ahí? Es que sí, y era para decir falso verdadero y me quedó mal aquí. Estaba, Sí, a mí me quedó mal aquí. Te voy a corregir esa. A ver, no sé ahí dónde va a estar el falso correcto, pero aquí era falso y aquí era verdadero. Perdón, lo control verdadero o falso. Un bucle while, un bucle while se usa cuando un número de repeticiones no está definido y depende de una condición que puede cambiar durante la ejecución. Verdadero. Solo tuvimos un error. Qué bien. Solo un error, pero bien. Qué bien. Eso es fundamental, o sea, que uno logre determinar que un programador entiende bien eso, ahí vamos bien. Otra parte, pues, otro temita importante que trabajamos fueron los arreglos, ¿no? Que estas son pues estructuras de datos pues que son, o sea, ideales para manejar cuando se tiene pues gran volumen de datos, ¿no? Entonces vimos que era un arreglo, que entonces dice que un arreglo es una estructura, es decir, es un conjunto de variables que citan y se manejan con un mismo nombre y que permiten además la utilización individual de sus elementos. Un arreglo es una variable que provee la opción de almacenar muchos valores a los cuales se puede acceder con un mismo nombre. Tienen un conjunto finito de datos del mismo tipo. En realidad funciona como como cualquier variable, excepto que en lugar de almacenar un solo dato, pues guarda muchos datos. Entonces, a nivel de arreglos tenemos dos tipos de arreglos, bueno, varios. Existen los arreglos unidimensionales, los bidimensionales y hasta pues de n dimensiones. Aquí los podemos ver, ¿no? Que entonces los arreglos tenemos estos que los conocemos, los trabajamos nosotros como pues vectores. Entonces es una variable prácticamente, pero ya como maneja tanto dato, podemos almacenar varios datos, lo llamamos, son pues estructuras de datos, pero igual lo trabajamos como si fuera una variable, ¿no? Entonces tenemos el vector donde solamente tiene una dimensión y almacenamos pues datos. Ya tenemos las matrices que ya pues tenemos tanto filas como columnas para almacenar datos y ya tenemos los cubos, sí, que esto es otra estructura de datos que ya nos permiten almacenar datos pues se llaman arreglos de cubo. Estos pues nosotros no los vamos a trabajar mucho porque no, o sea, no está como contemplado dentro del programa. Pero pues estos cubos, ¿para qué se utilizan? Cuando se va a hacer procesamiento de imágenes y utilización de gráficos en 3D. Cuando se trabaja con análisis de datos y big data, entonces se trabajan es con cubos OLAP para bases de datos para almacenar grandes volúmenes de información. Cuando se requieren hacer simulaciones matemáticas, también se trabajan para modelado y simulación de juegos en 3D. Entonces ya se trabajan estructuras tipo pues cubos y por lo general la inteligencia artificial
y redes neuronales se trabajan pues este tipo de arreglos. Listo, entonces pues aquí los tenemos el arreglo unidimensional, que si recordamos pues es una estructura dividida en celditas, ¿no? Donde cada uno de ellas representa un espacio de almacenamiento, y para acceder a sus posiciones se utiliza pues el índice que representa las posiciones. Generalmente el índice puede empezar en 0 o en 1, ¿no? Ya aquí, dependiendo del lenguaje de programación, hay que mirar, pues no todos inician en 0, algunos se cambian para acceder al arreglo inician en 1. Ya después miramos eso. El arreglo debe ser finito, o sea, debe tener un inicio y un fin. Ya tenemos los arreglos bidimensionales. Sigue siendo un arreglo, pero en este ya manejamos dos dimensiones, donde tenemos pues filas y columnas, ¿no? Y pues para acceder también a ellos vamos a tener un índice, que este índice ya es compuesto, ¿no? Porque para poder acceder a alguna de las posiciones que tenemos aquí, pues ya debemos indicarle tanto la fila como la columna. Y como lo revisamos ahorita, o sea, una pregunta que salió en el test, por lo general para recorrer los arreglos se utiliza el for, ¿sí? O sea, es la estructura de control que se utiliza y que nos permite pues hacer el recorrido. Aquí pues miramos, como les comentaba, para acceder y para poder recorrer un arreglo tipo vector, pues utilizamos el índice solamente, pues en este caso 0, 1, 2, en fin. Mientras que cuando ya tenemos matrices, el índice debemos indicarle tanto la fila como la columna. El recorrido, cuando queremos hacer el recorrido, pues podemos iniciar recorriendo así, de forma como de aquí, o sea, la fila primero y después pasar a la otra fila, que es como la que usamos por lo general, siempre usamos pero también se podría recorrer por columnas, ¿no? Entonces ahí ya cambia la forma de manejar el for, pero pues lo podemos hacer de las dos formas, cualquiera de las dos es válida. Entonces vamos a mirar a ver qué tanto nos recordamos de lo de los arreglos. ¿Qué es un arreglo en programación? La cuarta. La cuarta, una estructura de datos que almacena múltiples valores de un mismo tipo. Y vais a darle enviar. ¿Cuál es la diferencia principal entre un vector y una matriz? Un vector es unidimensional y una matriz es bidimensional. Contiene una sola fila de datos. Vector. Un vector. Contiene datos organizados en filas y columnas. Matriz. Perfecto. Contiene múltiples matrices formando un cubo de datos. Arreglo tridimensional. Sí, señor. ¿Cómo se accede al tercer elemento de un vector? Teniendo en cuenta que Vector 2. Vector 2. escribe una pregunta como única. Ay, no. Aquí no, miren, aquí no pase la pregunta. Bueno, la selección está aquí. En una matriz los datos se organizan en filas y columnas. Sí. Verdadero.
Marco falso. Sí, ya, espera, yo estoy anotando aquí para las que me toca corregir. Pero sí, la verdad. Los índices en un arreglo siempre comienzan en uno. Falso. No. Si matriz 2, bueno, sí, bueno, aquí los índices están 2 1 igual a 5. ¿Qué representa el número 2 en esta notación? O sea, este 2 aquí, ¿qué nos representa en esta matriz? Una fila. No, fila. El tamaño de una matriz se define por la cantidad de... Fila de columnas. Acceso, bueno, acceso obtiene, ¿qué permite el acceso a obtener un elemento por su índice? Modificación permite cambiar el valor de un elemento de un índice específico. El recorrido, iterar sobre todos los elementos del arreglo. Inserción, agrega nuevos elementos a un arreglo. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. En una matriz de tamaño 3 por 4, el índice del último elemento es este. Falso. Verdadero. Si el vector igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es el resultado de vector 0 más vector 3? Cinco. Es cierto. En este caso sumaría el 1 con el 4, ¿cierto? Porque aquí esta sería la posición 0, la 1, la 2, la 3, ¿cierto? 5, sí. Si vector, bueno, es 1, 2, 3, ¿cuál es el resultado? A mí me quedó repetida. Para recorrer un arreglo se utiliza un... For. ¿Cuál de los siguientes es un caso donde sería útil una matriz en programación? La La última. La última. ¿Qué tipo de datos pueden almacenarse en un arreglo? La primera. ¿Seguro? Cadena de texto. ¿Seguro? Cadena de texto. Depende de la declaración del arreglo. Sí, claro, porque o sea, recordemos que el arreglo es como una variable, ¿no? Entonces, si yo defino que esa variable es de, por ejemplo, entera, me almacenaría números, pero si tú la defines como cadena de texto, podemos almacenar en cada cajita letras, o sea, cadenas de texto, no solo letras, una cadena de texto. Y sabemos que una cadena de texto pues está compuesta por números, letras, símbolos, en fin. En una matriz M representa el número D y N el número D. O sea, M ¿qué representa? Filas y columnas. Una matriz es más útil cuando se necesitan almacenar datos estructurados en filas y columnas como una tabla de datos o una imagen, mientras que en un vector es suficiente para almacenar una lista lineal de valores. Sí, verdadero. Verdadero.
estamos bien, ¿cierto? A nivel general, pues están bien. Estos conceptos son fundamentales, como les comentaba, que los tengamos claro, porque los lenguajes de programación manejan lo mismo, ¿sí? Que simplemente ya va a cambiar la sintaxis y ya, bueno, ya vamos a manejar una interfaz y, en fin, cosillas, pero si tenemos esto claro, pues vamos a poder pasar fácilmente a un lenguaje de programación, a codificar pues esta partecita. Entonces miren que ya continuando con nuestra guía, sí, ya vamos a realizar pues esta actividad que nos dice que debemos solucionar bueno, debemos empezar a codificar, ¿sí? A codificar algoritmos. Para esta actividad de aprendizaje debemos entregar dos evidencias, donde la primera es un tallercito donde vamos a, bueno, ya les explico qué hace un taller. Un taller y vamos a tener que resolver una serie de problemas. Aquí ya nos piden que pues que esta resolución de estos problemas sea en JavaScript. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar estas dos actividades. Entonces pues vamos a iniciar con esta aquí, pues este tallercito, la verdad que es un taller, es muy sencillo. O sea, es sencillo, no, ahí está el material. Entonces la idea es que lo entreguemos el 14. El 14 entreguemos este taller para la otra semana, pues ya podamos resolver en JavaScript pues los ejercicios que nos tienen planteados. Entonces, bueno, ya como vemos aquí pues el material que vamos a codificar estos algoritmos. Entonces, obviamente nos piden JavaScript y JavaScript es un lenguaje de programación. Entonces, un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones y reglas que permiten a los programadores escribir código para desarrollar software, aplicaciones o sistemas informáticos. Estos lenguajes proporcionan una forma estructurada de escribir código en la computadora que pueda interpretarse y ejecutarse. Algunos ejemplos populares de los lenguajes de programación incluyen Python, Java, C++, JavaScript. Cada uno de estos tiene sus propias características y se utiliza para diferentes tipos de proyectos. O sea, depende la solución que vayamos a dar a una problemática, pues hay que mirar cuál es el lenguaje de programación que se ajusta para cada requerimiento, pues porque cada uno tiene, o sea, funcionalidades o está como creado para cosas diferentes, ¿sí? O bueno, en algunos específicos como Python que este sí trabaja inteligencia artificial, en fin, cosa que pues no podemos hacer en C o no lo podríamos trabajar ahí. Bueno, vamos a ver, acá voy a dejar representar, vamos a ver un videito. ¿Cómo es que me toca aquí? Tengo que compartir la pantalla, pero aquí ya es la ventana. Pestañas de Chrome. A ver si sí me funciona. ¿Qué es? A ver. Ahí. No me hace caso. ¿Están viendo mi pantalla? ¿No están viendo mi pantalla? No. ¿Sí o no? Sí, señora. La ventana de YouTube, profe. ¿Esta? Hola, mi nombre es Rodrigo Montemayor y soy pro. Espérate porque se me pasó un video que no era. Sí ese no es. Ese es de Python, de otra cosita. Que es este, sería que yo, bueno. Espérate, a ver.
Este sí es. Todo lo que ¿Escuchan el sonido? Sí, señora. Listo. hacemos en un computador o teléfono inteligente tiene algún tipo de código detrás diciéndole qué debe hacer. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo está escrito? Así como hay miles de idiomas en el mundo, en el entorno digital hay toneladas de diferentes lenguajes de programación, y son estos los que hacen funcionar gran parte de la tecnología que usamos hoy en día. Un lenguaje de programación está compuesto de términos y comandos específicos que son usados para crear cosas como páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier tipo de software. Lenguajes como JavaScript, Python y Java son usados frecuentemente en sitios web para diferentes propósitos. C++ es empleado en muchos lugares para hacer cosas como programas de escritorio, juegos, servidores web, entre otros. También existe HTML y CSS, y aunque estos no son técnicamente lenguajes de programación, son usados para crear la estructura y la apariencia de casi todos los sitios web. Estos son solo algunos de los lenguajes más populares, pero hay muchos más. Y se debe a que cada uno funciona de manera distinta. Para explicar esto, veamos un ejemplo. Existen muchas clases de vehículos en el mundo, y la mayoría puede transportarte desde un punto A hasta un punto B, pero el que elijas depende de una serie de factores. Unos son más veloces, y otros en cambio requieren más habilidad o entrenamiento para conducirse. En ciertos casos un vehículo puede funcionar mejor que otro, como cuando se trata de tareas de mover objetos pesados. En general, todos los medios de transporte pueden hacer estas tareas. Todo depende de lo que prefieras. Estas cualidades también aplican a los lenguajes de programación. Por ejemplo, un desarrollador web puede escoger JavaScript porque funciona mejor con HTML, mientras que un creador de videojuegos puede preferir C++ porque puede procesar gráficos más complejos. Sin los lenguajes de programación, mucha de la tecnología que usamos a diario sería inútil. Simplemente son la columna vertebral de todo nuestro software. Listo. Arranca la semana del trabajo virtual, del 17 al 24 de febrero. Bueno, aquí me toca. Ay. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Listo, ay Dios mío. Bueno, miren que todos los lenguajes de programación tienen las siguientes características. Todos los lenguajes de programación tienen una sintaxis que son las reglas que determinan cómo se deben escribir las instrucciones. Por ejemplo, cada lenguaje de programación va a tener la forma específica de cómo se definen las variables. Tienen una, sí, cómo se escribe por ejemplo, la estructura de control, la secuencial, el for, o sea, ellos definen, por ejemplo, hay algunos que utilizan que al final un paréntesis, un corchete, en fin, la estructura de la lógica siempre va a ser la misma, lo que va a cambiar es la sintaxis. Todos los lenguajes de programación tienen una semántica que es el significado de cada instrucción dentro del programa. Todos los lenguajes manejan los tipos de datos, ¿sí? Que manejan los mismos tipos de datos numéricos, textos, booleanos, en fin. Hay unos que manejan, o sea, más, o sea, tienen como una amplitud, o sea, los manejan diferente, pero en general, o sea, almacenan casi los mismos, ¿sí? A nivel general. El control de flujo, todos manejan estructuras secuenciales y pues de control. Y la ejecutabilidad pueden ser, ya dependen, tenemos lenguajes de programación interpretados o compilados, que esto es una de las preguntas que pues que van a tener que resolver en su taller para poder entender qué es un, qué es un software interpretado y qué es cuando manejamos un software pues compilado. Ay, ¿por qué no hace caso?
hacer lo mismo porque la verdad no sé qué fue lo que copié allá. No, ¿qué tal yo haga males? Hiciera por ahí las... Desde tiempos remotos, ¿Están viendo el video? 20 meses para ser profesional. Así es. Tú decides que Dios. desde tiempos remotos, los seres humanos nos hemos comunicado entre nosotros. Y es que lo único que dos personas necesitan para comunicarse es un idioma que ambos entienden. En el mundo existen cientos de idiomas diferentes. Generalmente, dependiendo de la región geográfica en que nos encontremos, nos vemos en la necesidad de aprender un idioma nuevo para poder comunicarnos. Cuando inventamos la computadora, nos vimos en la necesidad de poder comunicarnos con esta, poder darle instrucciones, darle la capacidad para que pueda hacer lo que nosotros querramos, que sea una calculadora, que sea un editor de texto, que pueda editar un libro de Excel, que pueda reproducir música y videos, etc. Para lograr esto necesitábamos algo parecido a un idioma que computadora y humano entendamos para podernos comunicar. Y es allí donde nacen los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es como un idioma, pero un idioma para comunicarnos no con personas, sino con computadoras. Así como algunos idiomas tienen fama de ser difíciles de aprender, como el alemán o el húngaro, también existen lenguajes de programación cuyo aprendizaje es más complicado que el resto, como lo son Lisp o Assembler. Así como los idiomas se utilizan dependiendo de la zona geográfica en que nos encontremos o en el contexto en que nos encontremos, los lenguajes de programación que utilicemos también dependen mucho del propósito o contexto en el cual los querramos utilizar. Si queremos crear una página web, destacan JavaScript, Ruby y PHP. Si queremos enseñar a principiantes o niños a programar, Python es una buena alternativa. Si queremos programar componentes embebidos, probablemente C o C++ sea la mejor opción. Si queremos hacer estadística o análisis de datos, Python y R son los preferidos. Así como cada idioma tiene su propio alfabeto, sus propias palabras y sus propias reglas ortográficas y semánticas, cada lenguaje de programación posee sus símbolos, operadores y palabras reservadas, su propia sintaxis, que es la forma y orden de escritura, y su propia semántica. Los operadores y las palabras reservadas son símbolos y palabras que dentro del lenguaje tienen un significado especial. Las palabras reservadas son palabras que solo pueden ser utilizadas con un significado especial, no pueden aparecer en ningún otro contexto. Por ejemplo, en Java, la palabra void está reservada para definir que un método no retorna ningún valor, e if se utiliza para definir un bloque condicional. Por otro lado, los operadores son símbolos que se comportan como funciones y nos sirven generalmente para realizar operaciones con variables de tipo aritméticas, booleanas o otras operaciones especializadas. Entre lenguajes de programación es muy común observar palabras reservadas y operadores similares. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de la estructura en la que ordenamos un conjunto de operadores, palabras reservadas y símbolos. Por ejemplo, para inicializar una variable en Java, tengo que escribir primero el tipo de la variable que voy a inicializar, en este caso int, de entero, el nombre de la variable, en este caso número, el operador igual, el valor de la variable, en este caso 0, y el punto y coma al final de la instrucción. Mientras que en Python la inicialización de una variable se realiza poniendo el nombre de la variable, el operador igual y el valor de la variable. Ambas expresiones son sintácticamente correctas dentro de su lenguaje. La semántica es el significado y sentido que tienen un conjunto estructurado de operadores, palabras reservadas y símbolos. Ambas expresiones que vemos en pantalla tienen una correcta sintaxis en Java. Sin embargo,
por semántica, el lenguaje puede detectar que la segunda expresión no es correcta semánticamente, debido a que una variable de tipo entero no puede ser inicializada con un valor de tipo texto. Es así que, técnicamente hablando, un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos que construyen un lenguaje formal, que le da a los programadores la habilidad de crear instrucciones en forma de algoritmos, para poder controlar las acciones de una computadora. Los lenguajes de programación pueden ser clasificados en diferentes tipos, pero eso es un tema para otro video. Listo. Entonces, bueno. Entonces, mire, o sea, como nos lo acaban también como lo acaban de decir, pues tanto en los videos, pues para qué sirven los lenguajes de programación, pues ya vamos a aprender, bueno, para permitir desarrollar aplicaciones, ya pueden ser web, móvil o de escritorio, creación de videojuegos, sistemas embebidos, o sea, que quieren, pues eso es lo que es el internet de las cosas, que nos permiten por medio de sensores pues administrar dispositivos. Esos proyectos son muy chéveres de trabajar, a mí me gustan trabajar esos sistemas y chévere, controlar lámparas, todo con celular, y no es difícil y es bonito y se trabaja con C. A mí me gusta trabajar eso. Y también pues la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Desafortunadamente pues yo he trabajado proyectos de motores de videojuegos, no, pero ya ahorita con la fábrica de software ya tenemos los equipos para poder meternos en esta parte de creación de videojuegos. Sí, ya tenemos los equipos para trabajar en esto, pero en el resto sí, en todo pues he hecho así proyectos y podemos pues trabajar. Y de hecho pues su programa de formación incluye, lo único que no incluye es como la creación de videojuegos, pero pues todas estas partecitas les puedo ahí trabajar cositas que sí he trabajado. Entonces, miramos que para el desarrollo de la actividad, este es el material de estudio que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta este material que tenemos aquí, van a desarrollar su taller, ¿sí? Entonces, aquí de igual forma, no solamente lo que está aquí, ¿no? Sino ustedes también pueden consultar de diferentes fuentes de información para pues el desarrollo del taller, ¿sí? Bueno, aquí como veíamos, pues están dos lenguajes de programación, que es el Java y el JavaScript. Ambos son lenguajes de programación, pero pues son diferentes. Inicialmente, pues según la guía nos pide que arranquemos con JavaScript, entonces pues vamos a iniciar con ese, pero pues son lenguajes de programación que se utilizan para pues tienen diferentes funcionalidades. Entonces miren que la actividad consiste en desarrollar este taller, donde vamos a tener las principales, o sea, con estos punticos, donde teniendo en cuenta el material de formación y las consultas que ustedes las consultas que ustedes realicen en internet, pues pueden resolver estos puntos. Son 4 punticos en general. La forma como lo deben entregar es en un formato PDF. Pues para que sea un documento como interactivo, lo pueden hacer en PowerPoint, así bien bonito, ¿no? Y donde van a hacer esos 4 puntos y lo pueden trabajar en PowerPoint. Con eso ya queda como más libertad para que lo puedan hacer más bonita su presentación. Lo único que toca subirlo, no lo piden que lo subamos en formato PDF. Aquí adicional les tengo estos 2 enlaces, son unos cursitos chiquitos de Java, porque es que el taller es realmente corto. Entonces hacen su taller y pueden empezar a mirar estos videitos para que cuando nos veamos la otra semana, pues ya al menos conozcamos, tengamos ya pues más, o sea, como si ya hayamos trabajado algo de Java Script y podamos pues adelantar de forma rápida. Esta es el instrumento pues para evaluar la actividad. Entonces estos son los punticos, pues el documento presenta los o sea, resuelve las 4 preguntas en general, y este es
el instrumento de evaluación que va a tener en cuenta para evaluar la evidencia. Entonces, pues este es como la portadita y ya, y debemos subir este documento pues aquí en bases teóricas de estructuras de almacenamiento y listo. De igual forma, cualquier duda, pregunta, inquietud, por favor, ahí tenemos el chat de Sajuna o el foro de dudas e inquietudes. Y bueno, la palabra como el mensajito que les dejo es que siempre he creído que si uno se propone a trabajar, los resultados llegarán tarde que temprano. Y yo sé que sí, vamos a trabajar juiciosos y pues nos va a ir muy bien como en nuestro trabajo. Dudas, preguntas o inquietudes para el desarrollo de la actividad. ¿O lo tenemos todo claro? David. ¿Me escuchan? Sí, sí, sin problema. ¿Tenemos alguna duda, pregunta, inquietud o todo claro? Miren que es fácil, ¿no? Es una actividad, pues es el taller, no, así como dicen, no está difícil, ¿cierto? La actividad que nos toca realizar. Entonces, ¿está claro? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces como les comentaba, en estos días ya estoy terminando de evaluar para enviarles a ustedes como ya el consolidado para que actividades que estén pendientes de que suban y esto, pues las subimos. Si tienen dudas, inquietudes, me avisan, con mucho gusto pues generamos las sesiones que se realizan personalizadas y listo. También les quería pedir el favor que estén pendientes del sistema de gestión virtual de aprendices, ¿no? Para ver si se pueden empezar a postular para que pues puedan empezar a, pues les puedan empezar a, ustedes puedan recibir pues apoyo económico en su parte lectiva, ¿no? Entonces recuerden que deben estar muy pendientes de la plataforma y postularse a las empresas. Cualquier cosa me avisan. Pues, a ver si ya este año pues ustedes pueden empezar a ser patrocinados por empresa, ¿no? Entonces toca estar pendiente de la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Listo, sí. Bueno, entonces que tengan un feliz descanso y nos vemos el próximo lunes. Cualquier dudita estoy atenta, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, chao. Hasta luego. Bueno, Hasta luego.